Saludos nuevamente. Quiero agregar una información que tiene que ver con el alma, con lo que estaba compartiendo ahora. No solamente el adversario utiliza todo eso para armar sus planes, sus estrategias y demás, sino vemos que conforme al pedacito de alma de nosotros que esté en alguna región de cautividad establecido, va a modificar a la persona, o sea, va a cambiar todo lo que es la persona. Por ejemplo, si todos nosotros estamos plantados en el Señor, si estamos establecidos en lugares celestiales en su reino, o sea, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, nuestras actitudes, todo va a ser conforme a ese reino, a lo que somos en el Señor. Pero, por ejemplo, vemos que una gran de las cosas que podemos apreciar es cómo las personas que tienen espíritu de homosexualismo y lesbianismo, el diablo ha podido modificar a esas personas. Eso ahora mismo se lo voy a comentar ahora mismo con respecto a eso, y eso es bíblico, eso está en la Biblia, eso está establecido en la Biblia sobre cómo el Señor a través de su poder ha modificado hasta Nabucodonosor, cambió su forma de ser física, o sea, producto, no sé si fue que tomó su alma y le estableció en alguna región y entonces fue modificando ese cuerpo, y eso lo hemos estado viendo como los seres demoníacos al entrar dentro de la persona de uno, y no solamente estar dentro de nosotros, sino que un pedacito de lo que somos nos colocan en regiones de cautividad y empiezan a modificar a la persona. Por tal, se han visto también muchas cosas con respecto a eso mismo, de cambios de actitudes, cambios de vocabulario, cambios de ser de la persona, y tiene que ver con la condición de donde mora o donde esté ubicada el alma. Un testimonio de ello es, me acuerdo, que por ejemplo yo desde pequeña, hablando ahora sobre el área sexual, me acuerdo que yo desde pequeñita, cuando era niñita, probé, hice cosas que no es para reírse, no es para testificar a esas cosas, no es para que esto usted lo reciba de enseñanza, para que usted visualice en usted desde cuándo, desde su infancia, su niñez, es que el diablo empezó a incitarlo a hacer cosas o sintió ciertas incitaciones dentro de sí para tomar ciertas actitudes y practicar ciertas prácticas. Por ejemplo, cuando chiquitica, siendo pequeña, yo tenía allá abajo colocado en mis partes íntimas esos espíritus, y es lo que la gente, el diablo usa un argumento en la ciencia, en el hombre, en nosotros, para decir, no, eso es los niños están experimentando, ¿ve? Para que todo se apruebe, y cosas que no son correctas, porque hay niños que ni sienten nada y son puros, están santos, no están siendo contaminados, no tienen espíritu en su cuerpo, no heredaron eso en esa área. Por eso vemos que algunos sí, otros no, otros en esto, otros en lo otro, ¿ya? Y entonces me acuerdo que yo hice cosas de allá abajo, porque era la cosa de allá abajo con chiquitas, niñas, escuche. Y también con niños, ¿ves? Del roce, toda esa historia, esas cosas que si muchos niños son incitados a ellos porque tienen ahí de esas cosas. Por tal, los padres deben de velar por la santidad, aunque pueden que no se les cuente a los niños por ser niños como pecado, pero muchos están teniendo conciencia de lo que es pecado. Y entonces me acuerdo que ya nunca a mí me interesaron ni me gustaron, porque también esos espíritus modifican el gustar. Por ejemplo, las personas que tienen espíritu de homosexualismo, lesbianismo, el mismo de esto, no te gustaban antes el mismo sexo, pero empiezas a sentir un gustar. Entonces eso que me gusta mucho, eso que me gusta, tiene que ver con un ser demoníaco, que empieza a incitar a uno hasta los gustos, no los cambia. Por tal vemos que, por ejemplo, que gente que le gustaban antes, estaban en lo del rock, eso de emo, le gustaba mucho el color negro y demás y demás. Y luego que vienen al Señor, el Señor hasta le modifica el gusto hasta del color. O sea, de que en vez de, las cosas negras, el cuarto lo tenía pintado de negro, porque usted recuerde, el negro lo creó el Señor, ya, el color, pero lo que simboliza. Pero entonces empiezan a gustarte las cosas. No, me gusta el color blanco, que simboliza la pureza, el perlado, colores delicados. Hasta esas cosas son modificadas también, no solamente por nuestro Señor, cuando nos deposita cosas en nosotros, sino también por los seres demoníacos. Entonces también vemos que yéndonos para acá, a mí nunca las mujeres me interesaron en eso, pero creo que sí tuve algunas veces como ciertas incitaciones, pensamientos de eso me parece, pero nunca me llamaba. Me acuerdo lo que yo sentía dentro de mí, porque yo me llevaba también por las emociones. El diablo me tenía en esa historia, me llevaba por los sentimientos y las emociones. Entonces yo decía, ¿qué sienten esa gente? Ve cuando se besan. O sea, que había despertado algo en mí, no del reino, no de los santos, no de lo puro, sino de lo del diablo. Y entonces me acuerdo
que sí, me acuerdo que sí tuve algunos pequeños pensamientos, porque también los espíritus tú los puedes ingerir o mediante tu práctica sexual con alguien que tenga esos espíritus se te pasan. Y entonces si tú antes no tenías esos pensamientos y ahora tú con toda esta pareja que tú tienes estás teniendo esos pensamientos, ciertamente cabe la posibilidad que tu pareja actual haya tenido o tenga esos espíritus y te los haya pasado en el contacto sexual, porque por ahí también se pasan esos espíritus del área sexual. Y entonces me acuerdo que luego, no sé cómo fue la historia, que hubo una vez que ya estuve siendo incitada a eso en el área sexual, y con alguien decidí estar en esa historia de, no, que yo llegué, y gracias le doy al Señor que nunca hice esa práctica, Padre, gracias. O sea que nunca me metí profundo en esa historia, porque el diablo desde pequeño ha tomado pedacitos de alma de las personas. Por eso yo le dije a la gente que averiguaran en qué fase de la luna es que su madre los tuvo, en qué momentos los tuvo, en qué momento fue lo del embarazo, porque eso tiene una influencia, ese poder de la luna, esa estrella establecida allá. Eso tiene que ver con pactar almas, con tomar un cachito de nuestra alma y empezar a modificar o querer modificar o influenciar a la persona. Y me acuerdo que en estos días ahora más cercanos, de los 4 días de luna de llena, que estuvo una tremenda influencia espiritual de demonios en el área sexual sobre mi persona, que vieron manifiestos eso en mí, que en vez de ver santidad, por eso en vez de ver la hija, estaban viendo una depravación en mí, y ministré a la gente así, o sea que pasé por ir para allá, y hay veces que no tienen que ver ellos, sino que también a través de mi propia culpa, de esa influencia en mí, he ministrado también a la gente con esos espíritus. Y entonces y demás, y entonces me acuerdo que luego, que una vez que decidí estar en coqueteo con una muchachita, me acuerdo, con alguien, perdón, ya le pedí perdón a ella, esas cosas ya están perdonadas en el Señor y demás, y entonces me acuerdo que luego de eso, eso fue una práctica de pecado, ya sea por internet o un invento de esas cosas, atrocidades, pero eso se contó como un pecado. O sea, gracias al Señor, que me acuerdo la vez que me besé con alguien, con otro del mismo sexo, ya sea por lo que haya sido, y que gracias al Señor que no experimenté nada de nada. O sea que fue algo así como se hacen la gente de botellita, darse besitos, esa historia, ¿ves? Gracias al Señor por esa historia, ¿sí no? Gracias, Señor. Y entonces, que a causa de eso parece ser que por esa práctica, no sé si fue en ese mismo momento, que el diablo tuvo legalidad conmigo de tomar un cachito de mi alma y me la estableció en una región espiritual, donde es una celda espiritual, que me acuerdo que, creo que, no sé si fue primeramente que leí el libro de Ana y estaba viendo mi condición, porque empecé a tener ya en el Señor más oposición. Si el diablo me dejaba tranquila porque practicaba pecado, me tenía cautiva y le servía al diablo, era sacerdote del diablo entre comillas, en la práctica de pecado, pero ya al venir al Señor, arrepentirme general, y él empezó a tratar conmigo con cada cosita y demás, entonces empecé a recibir un ataque fuerte del adversario en las áreas, en esas áreas. Entonces yo decía, ¿por qué? Si a mí nunca me han interesado, qué sé yo. Eso fue como una vez, como cuando alguien decide un día hacer algo así, por ir para allá y demás. Y entonces me acuerdo que creo que yo había leído eso del libro de Ana, de regiones de cautividad, del mismo sexo, del órgano femenino, o sea, de que el diablo es una región espiritual en esas regiones que existen, que es a esas personas que han practicado o que ha tomado por un pacto, o por eso de la luna, o por eso demás, o que lo heredaron, que fueron cautivos y demás, un cachito del alma de esa persona, y fueron llevados a una región espiritual donde si eres hembra, vas a estar en una celda donde es con el mismo órgano del mismo uno, y repudiando al sexo masculino, al contrario, o sea, repudiando el diseño a como Dios nos conformó, a como es en verdad. Y uno comiendo, ingiriendo de esos mismos órganos del mismo sexo. Y eso es el diablo ahí influenciando para que las personas lleguen al punto que tanto es la incitación de eso, que caen en esas cosas, que se dejan llevar por las emociones, por el pensamiento, por los malos deseos, que son producto de esos seres demoníacos. Y entonces me acuerdo que creo que primero fue el libro, y luego entonces Dios confirmándome mi condición en el libro, que tuve el sueño. Y yo, mira, toma. Y me acuerdo que yo hice eso de sacarme de esa región, esa cárcel, y tuve una oposición, o sea, en mi mano, en mi brazo. Y dije, concho, es verdad, me estoy libertando. Y sentí la influencia, y dije, concho, era real. Y sí, me liberté en el nombre del Señor Cristo Jesús. Y entonces me acuerdo que luego de ello yo se lo comenté a Damari. En ese entonces era mi maestra Damari, que ella es apostólica, profética también, y es estomatóloga. Ella iba a conversar conmigo en Caja Padilla. Y entonces, para lo que no le fui tan específica, le dije, no, de unos ositos, le hice otra comparación ahí, para no hablarle exactamente de lo que me había pasado, porque en ese momento me daba vergüenza contar eso.
y entonces pido perdón por ello también a cada persona y demás por ese antidiseño, y muchas veces he tenido influencia de esos espíritus, me han entrado, he tenido sueños, pero nada que ver, nada que ver conmigo, y esa no soy yo, y usted lo sabe exactamente, y eso es para que usted reciba las enseñanzas y demás, y eso también, etcétera, etcétera. Y entonces eso es lo que ha pasado muchas veces, que por ejemplo, siendo personas santas en el Señor, que tenemos un buen vocabulario, que hablamos con palabras del reino, pero que ya por espíritus dentro del cuerpo, o que estés tu alma, un cachito de tu alma en una región de inmundicia, de depravación sexual, de espíritus, te modifican a ti, empiezan a influenciarte a ti, ya dentro de ti, porque es tu alma en esa región, y se manifiesta en lo natural, como vio en la película esa de Hércules, y entonces ya tu forma de hablar cambia, en vez de hablar santamente y empiezas a utilizar palabras del área sexual, y eso es tu alma en esas regiones, esos son espíritus ya también dentro de ti, del área sexual. Y entonces es lo que se ha estado viendo también en esas palabras vulgares, espíritus de odio y demás y demás. Todo eso tiene que ver con este entendimiento, para que usted entienda su condición, para que usted entienda la condición de su hogar, de su familia y de cada persona, y usted también aprenda a recibir todo esto y a quedarse, decir, concho, para mí yo pensaba que la gente eran así, yo hablaba mal de ellos, decía, como yo no entiendo a esta gente que no sé qué, para allá, yo soy así, yo soy asado, y mirar tu propia vida. Primeramente también, ahora estaba condenando, perdón, pero para tú uno también, uno de esos es que yo también decía, yo no entendía X cosas que sucedían, por ejemplo, que antes mi mamá no podía casi ni ayunar, y yo ayunaba, y mírenme ahora, y entonces yo no entendía, y creo que tenía estos pensamientos malos de mí, pero cuando el Señor me fue dando la revelación, la luz y el entendimiento y el discernimiento espiritual para poder ver más allá, digo, concho, veo que ahora no la están dejando hablar ni orar, concho, veo que es esto, algo espiritual, y eso ha acontecido ahora conmigo también. Entonces ahí, pasando por lo mismo, es que nos podemos hacer, como decir, compasivos, o podemos ponernos en el pellejo de la gente, decimos, mira, yo te entiendo, mi hermano, yo pasé por esto, ¿ves? Y entonces en ese momento es que podemos entender a las demás personas cuando pasamos por eso. Y entonces eso nos sirve de gran ayuda para poder libertar, porque Jesús se semejó a nosotros, Jesús se igualó a nosotros, y Jesús pasó por todo lo que pasamos nosotros. Jesús llevó en su carne, en su cuerpo, cada dolor, cada enfermedad, cada maldición. O sea, de que creo que un día yo creí y pensé que eso de las hemorroides, que es un espíritu de enfermedad ahí, él sintió eso también. O sea, que ese hombre estaba al explotar. Así como explota el cuerpo, alma y todo, estaba al explotar, y ese hombre no explotó. Ese hombre, por amor, se mantuvo firme ahí, el Señor lo sostuvo hasta que cumpliera hasta el final. Entonces recibe este entendimiento y paz.